Comenzamos. Querido Señor, gracias por permitirnos juntarnos para estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, que a pesar de diferencias que tenemos, podemos, Señor, unirnos en tu palabra. Queremos pedir que tú nos hables, que nos enseñes y nos guíes en el estudio de ella, que podamos, Señor, comprenderla y que tu palabra sea, Señor, de vida a nuestro corazón, que nos aliente, nos levante, nos lleve, Señor, a amarte y a caminar cerca contigo. Medida, Señor, hablamos de las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo en tu pueblo, Señor, como el caso de ese pastor en Alemania, padre que se ha declarado bisexual y sin embargo la iglesia no ha hecho nada. Nos da pena, Señor, nos da terrible pena, Señor, el escuchar las cosas que están ocurriendo. No tenemos nada en contra de que el hombre, Señor, oramos por él para que tu gracia, Señor, lo alcance, pero cuanto tan abiertamente, Señor, ha tomado una posición que va en contra de tus mandamientos y tiene, Señor, el descaro de presentarlo a la iglesia para que lo acepten como sea, viviendo una vida, Señor, en pecado, y la iglesia no está dispuesta, Señor, a corregir aquello. Entonces, Padre, apelamos a ti y pedimos que tú, Señor, seas el que intervengas, que tú, Señor, seas el que limpies, que tú, Señor, hagas, Señor, que se manifieste tu gracia y tu justicia en este caso también, Padre, para que haya temor en la iglesia a no, Señor, obedecer, a no, Señor, a caminar de acuerdo a lo que tú nos has dicho. Por favor, Padre, imploramos en el nombre de Cristo, toma la obra en tus manos como lo has prometido. Y, Señor, tú sé el que dirige la obra. Sácala de las manos de los hombres, Señor, que hemos hecho tantas embarradas con lo que tú nos has dicho que hagamos. Te pedimos por Jesús que tú intervengas para que tu nombre sea glorificado, Señor, y el corazón de los hermanos, Señor, sea despierto, Padre, para que vean que la iglesia adventista es tuya, Señor, y que tú estás a cargo de ella. Gracias, Padre. Bendícenos en el estudio, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estábamos en nuestro último estudio, miramos a la historia del templo de Salomón. No concluimos, si me parece, el estudio, sino que llegamos a la dedicación del templo. Estudiamos la historia, vimos cuánto tiempo le tomó construirlo. El templo comenzó a ser construido en el año 480 antes de Cristo. No, en el año 480, desde que Israel había salido de Egipto. El año 967 al 966 antes de Cristo, y fue terminado en 7 años, en el año 11º del reinado de Salomón. La hermana de White, describiendo este templo en el libro Profetas y Reyes, se los voy a presentar, les voy a poner esta declaración. Si me das la oportunidad de compartir la pantalla, por favor. Ahí ya está, pastor. Gracias. Dice aquí la hermana de White, no. De belleza sobrecogedora y esplendor sin igual fue el edificio palaciego que Salomón y sus asociados erigieron para Dios y su adoración. Adornada Perdón, con piedras preciosas. Perdón, ¿No se ve? no se ve. No. ¿No? No, se ve negro. ¿Y ahí? ¿No? Poco. Voy a parar eso. Voy a volver a compartirlo. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí o no? Todavía no. ¿No? Está cargando. Ajá. ¿No? No. No, dice que usted está compartiendo la pantalla, pero no se ve nada, pastor. Pero dice que está pausado. A ver, déjame No, ver. dice que ha comenzado a compartir la pantalla.
Este viene del libro Profetas y Reyes, página 36. De belleza sobrecogedora y esplendor sin igual fue el edificio palaciego que Salomón y sus asociados erigieron para Dios y su adoración. Adornada con piedras preciosas, rodeado de amplios patios con magníficos accesos y forrado con cedro tallado y oro bruñido. La estructura del templo con sus colgaduras asadas y muebles ricos era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado construyendo de acuerdo con el patrón divino, con materiales que se han comparado con oro, plata, piedras preciosas, pulido a semejanza de un palacio. De este templo espiritual, Cristo es la principal piedra angular, en quien todo el edificio bien enmarcado crece hasta convertirse en un templo santo en el Señor. Así que aquí la hermana de White nos describe el templo, que era maravilloso. Fue una de las 7, ¿cómo se llama? De las 7 estructuras más maravillosas en la historia humana, el templo de Salomón. Pero la hermana de White también nos dice de que el simbolismo de este templo es distinto al simbolismo del templo del desierto. El templo del desierto simbolizaba el plan de la redención, simbolizaba el santuario en los cielos. El templo de Salomón es símbolo de la iglesia de Cristo. Simboliza a la iglesia de Cristo, y la manera que fue construido nos muestra la manera en que la iglesia ha sido llevada a la construcción del templo espiritual, de la cual Cristo es la cabeza, la piedra de ángulo. Así que cumplen distintas funciones estos dos templos en lo que simbolizan. Muy bien. Cuando uno lee la historia de Israel en los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, uno se da cuenta de que en el tiempo en el cual Israel era fiel, la casa de Dios era cuidada, prosperaba. Los servicios se mantenían, el sacerdocio cumplía su labor, se celebraban las fiestas. Pero en los tiempos de infidelidad, se cerraba la casa, se cerraba el templo, se le sacaban todos sus tesoros. Cuando había idolatría, entonces se llenaba el templo de ídolos. Entonces, la manera que el pueblo se relacionaba al templo mostraba en gran monto, se puede decir en gran cantidad, muestra la fidelidad del pueblo de Dios. Y es interesante, ¿no? Hoy que como pueblo adventista, que nosotros somos los herederos de las verdades del templo de Dios en los cielos y del plan de la redención, que hasta cierto modo se ha perdido en gran noción la realidad del templo de Dios y su labor. Se han levantado maestros, profesores, pastores, enseñando de que no hay templo en los cielos, que no hay juicio, como Desmond Ford y otros tantos que han seguido en ello. Muchos de los miembros ya no tienen idea de los servicios del templo en los cielos, de lo que Cristo está haciendo por nosotros, de lo que ocurrió en el año 1844. Y eso nos muestra, de cierto modo, la realidad misma que el templo de Salomón enseñaba, que si el pueblo de Dios era fiel, el templo era cuidado, sus servicios eran exaltados. Si el pueblo de Dios estaba en idolatría, si los dirigentes eran infieles, ocurría lo opuesto, exactamente lo opuesto. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 8, que nos da un ejemplo de la apostasía que había dentro del pueblo de Israel antes de que Israel fuese destruido. Ezequiel 8, 15 al 17. Dice, luego me dijo, Ezequiel 8, 15 al 17, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas.
Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, y postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Esa es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Así que dentro del templo estaban adorando al sol, adoraban animales cuadrúpedos, dice también, si ustedes leen todo el capítulo 8, tenían figuras de animales en las paredes y se postraban ante ellos. Las mujeres adoraban a Tamuz, le traían panes y adoraban. Y con todo eso, muchos de aquellos cultos eran bastante degenerados. Y eso se hacía dentro de la casa del Señor. Así que una de las marcas que identifica la apostasía del pueblo de Dios es que se olvida el pueblo de Dios de los cultos del santuario, se olvida de la razón por la cual el pueblo de Israel existía. Y el pueblo de Israel existía para llevar adelante el culto del santuario, que era símbolo de la presencia de Dios en el mundo. Y sin embargo lo abandonaron todo eso, y eso entonces trajo su destrucción. La apostasía dentro del pueblo de Dios y la manera que se relacionaban al santuario eventualmente trajo la ira divina sobre ellos. Ahora, el templo fue eventualmente destruido. Si vienen al libro de Segunda de Crónicas, perdón, capítulo 36, fue destruido por Nabucodonosor. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 18 al 19, nos dice: asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Así que el templo es destruido. Este es el año 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo. El templo de Salomón cumplió su función por alrededor de 380 años. 380 años cumplió su función. Y si ustedes leen la historia de Israel en los 3 libros de Samuel, Reyes y Crónicas, muestran toda la historia del templo, especialmente Reyes y Crónicas nos muestra desde que el templo fue levantado, construido por Salomón, y luego cómo fue tratado, cómo los reyes fieles lo arreglaban, le daban las ofrendas de oro, y los reyes infieles lo destruían, lo cerraban, lo maltrataban, hacían que el pueblo se olvidara de aquello. Y al fin de todas las cosas, el pueblo entero estaba en tal apostasía de que adoraban a ídolos dentro del templo. Imagínense qué ofensa a Dios. Entonces Dios trae eventualmente a los babilonios, lleva a la tierra, a la cautividad a Israel. Muchos murieron y el templo fue totalmente erradicado, totalmente destruido, fue quemado hasta sus bases. Ahora, antes de que el templo fuese destruido, se nos dice que Jeremías con otros sacerdotes escondieron el arca de Dios y la escondieron en una cueva. Vamos a leer algunas citas, a ver si puedo compartir. No sé por qué no puedo compartir, pero veamos. ¿Lo ven?
No, no se ve todavía, pastor. ¿Ahí lo ven? Ahí sí. Ah, ahí sí, está en la otra, ya, ahí estamos, muy bien. Dice, entre los justos que aún se encontraban en Jerusalén, a quienes se les había hecho claro el propósito divino, hubo algunos que decidieron colocar fuera del alcance de manos despiadadas el arca sagrada que contenía las tablas de piedra en las que se habían trazado los preceptos del Decálogo. Esto lo hicieron con luto y tristeza. Escondieron el arca en una cueva, donde sería escondida del pueblo de Israel y de Judá a causa de sus pecados, y nunca más les sería devuelta. Esa arca sagrada aún está escondida. Nunca ha sido perturbada desde que fue escondida. Así que claramente nos muestra la hermana de White de que Jeremías y otros hombres la tomaron y la escondieron y nunca más ha sido encontrada y nunca más le va a ser devuelta a Israel. Luego dice, nada de los escritos en esas tablas podría borrarse. Va a ser aquí vamos a descubrir la pregunta si es que va a ser redescubierta. Dice, nada de lo escrito en esas tablas podría borrarse. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y todavía está allí, escondido de forma segura de la familia humana. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará estas tablas de piedra para que sirvan de testimonio a todo el mundo en contra del desprecio de sus mandamientos y en contra de la adoración idólatra de un sábado falsificado. Así que aquí se nos muestra de que Dios va a sacar esas tablas y se las va a mostrar a los seres humanos cuando el sábado está siendo falsificado. Así que viene un tiempo en el cual Dios va a sacarlas. ¿Cómo y cuándo? Bueno, la hermana de White muestra de que aparecen las manos de Dios sosteniendo las tablas desde el cielo, pero va a ocurrir que se va a descubrir el arca antes de que cierre el tiempo de gracia. No es clarificado eso en esta cita. Vamos a ver otra cita más. Dice, hay abundantes evidencias de la inmutabilidad de la ley de Dios. Fue escrito con el dedo de Dios para nunca ser borrado, nunca para ser destruido. Las tablas de piedra están escondidas por Dios, pero serán producidas en el gran día del juicio, tal como Él las escribió. Así que claramente van a ser producidas en el día del juicio. Otra cita más, dice, cuando el juicio se siente y los libros sean abiertos y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedra escondidas por Dios hasta ese día serán presentadas ante el mundo como el estandarte de justicia. Entonces los hombres y las mujeres verán que la condición para su salvación es la obediencia a la ley perfecta de Dios. Ninguno encontrará excusa para el pecado. Por los justos principios de esa ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte. Así que claramente nos muestra la hermana de White de que van a ser nuevamente mostradas al mundo, pareciese que al fin del juicio investigador, del juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, ese va a ser el momento cuando van a ser nuevamente restauradas a la raza humana y van a ser mostradas durante el tiempo en el tiempo del fin, cuando ocurra el asunto de la ley dominical. Entonces a algún punto parece que la ley de Dios va a ser descubierta, el arca irá a ser descubierta, la ley va a ser sacada. Pero también sabemos que lo que la hermana de White nos dice en el libro del conflicto de los siglos, que durante la sexta plaga, las manos de Dios aparecen sosteniendo las tablas de la ley. Y sobre el cuarto mandamiento hay una esfera de luz que le da, que llama la atención a la importancia
del cuarto mandamiento, que va entonces a causar el secamiento del río Éufrates espiritual, ¿no? Cuando todo el mundo se van a dar cuenta que ellos han sido engañados y por lo tanto se van ahora, en vez de destruir al pueblo de Dios, van a destruir a sus líderes religiosos, nos dice las Sagradas Escrituras, y el espíritu de profecía. Muy bien, ahí terminamos la historia del templo de Salomón. La historia del templo de Salomón entonces culmina con la destrucción del templo en el año 586 a.C. a las manos de Nabucodonosor. Termina. La triste historia, fue una historia triste. La historia del templo de Salomón podría haber llegado a ser el centro de la adoración mundial de Dios. Era el propósito de Dios, que todas las naciones del mundo viniesen a Israel a conocer a Jehová Dios. Y sin embargo, producto de la apostasía, producto de la rebelión de Israel, nunca cumplieron el papel que Dios realmente les había otorgado. Durante el reinado de Salomón, hubieron algunos años cuando él fue bien fiel, que los reyes de la tierra comenzaron a venir a Israel. Allá vino la reina de Seba, ¿no? Que vino y quedó tan abismada por la sabiduría de Salomón y las riquezas que Dios le había otorgado, y ella entonces llevó consigo el culto de Jehová. Y así hay tanto, derramó la luz del conocimiento del Dios verdadero durante el tiempo que Salomón fue fiel, pero Salomón luego cayó y su apostasía fue tan profunda que Israel nunca se recuperó. Nunca llegaron al punto de fidelidad y de influencia que Dios les dio durante el reinado de Salomón. Hubieron muchos otros reyes fieles, pero no llegó Israel a ser la luz que había llegado a tener durante el reinado de Salomón. Y el propósito del templo de Jehová era que llegase a ser el centro de la adoración de Jehová en todo el mundo. Pero tristemente tampoco se cumplió esa labor. Se va a cumplir esa labor, esas profecías se van a cumplir entonces en la tierra nueva, cuando el templo de Dios va a llegar a ser nuevamente el centro de todo el mundo. Tristemente, como iglesia se nos ha dado la labor a nosotros de predicar esta luz maravillosa y llamar al mundo a temer a Dios, darle gloria y adorarlo, el primer mensaje. Pero producto de nuestra infidelidad, no hemos cumplido nuestra labor como debiésemos cumplirla. Y sería el privilegio de tener tal influencia como pueblo. Por eso Dios nos dio a nosotros un mensaje de salud para que el pueblo no nos enfermásemos. Y al no enfermarnos, entonces tendríamos una influencia maravillosa sobre el mundo. Pero somos contumaces, dice el espíritu de profecía, somos más duros que los israelitas. Hemos llevado a cabo nuestras propias ideas, nuestros propios planes de lo que creemos de que Dios deseaba. Entonces nuestra influencia ha sido muy, muy limitada, muy limitada. En cierto modo hemos caído en las mismas trampas que Satanás le tendió en los pies a Israel. Hemos caído nosotros. Hemos trazado planes y hemos seguido nuestra propia sabiduría, nos hemos unido al mundo, copiado su manera de pensar, su manera de hacer cosas, y con eso hemos perdido el poder divino. Gracias a Dios que tenemos profecías que nos muestran de que Dios va a cumplir su plan a través de su pueblo en las últimas horas de este mundo. Va a ser cumplido su labor, todo el mundo va a ser iluminado con la gloria de Dios y millares de millares se van a unir a la verdad que Dios le ha dado a su pueblo. Así que eso se va a cumplir, lo que podría haberse cumplido ya y como iglesia haber sido una tremenda influencia al mundo y haber salvado millares, tristemente no se ha cumplido como Dios deseaba que se cumpliese. Muy bien, vamos a introducir el próximo templo, que es el templo que viene en construcción luego de que Israel vuelve a la tierra, a la tierra de Israel. Vamos a Jeremías capítulo 25.
Jeremías 25, versículos 11 al 12. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Así que el profeta Jeremías nos dice cuánto tiempo iba a estar la tierra en desolación. En el capítulo 29 y el versículo 10 se nos dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que el profeta nos muestra claramente de que la tierra iba a estar desolada por 70 años. Dios le iba a permitir cumplir sus sábados, nos dice las Sagradas Escrituras, producto de que los hijos de Israel habían violado el sábado y no le habían permitido a la tierra descansar. Dios entonces le iba a permitir a la tierra de Israel, a Canaán, descansar por 70 años. Al final de aquellos 70 años, Dios iba a permitir que Israel volviese y se reestableciera como una nación. Ahora, los 70 años iban a ser cumplidos alrededor del año 536, 535 antes de Cristo. En el libro de Esdras, el capítulo 1, versículos 1 al 4, se nos da aquella fecha. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, a Jehová Dios, que es de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que la orden de Ciro es dada entre los años 537, 536 antes de Cristo, para que Israel vuelva a su tierra y reedifiquen la casa de Jehová. Así que se cumplen las palabras del profeta Jeremías, se cumplen fielmente, literalmente. Él dijo 70 años y 70 años pasaron. La primera invasión de Babilonia en Judá fue en el año 605 antes de Cristo, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados como esclavos. Y entonces los 70 años se cumplen en el año 535. Un año y medio antes de eso, entonces Ciro dio la orden para que Israel volviese a su tierra. Vamos a Esdras capítulo 2, versículo 1. Dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Entonces aquí nos dan el capítulo 2 una lista de todos los que subieron, y en el versículo 64 al 67 nos dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas
los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435 y asnos 6,620. Y algunos, y ahí estamos. Entonces ahí está el número de los que suben, son 42,360 judíos más 7,337 esclavos y muchos animales. Vuelven a Judá. El número parece grande, pero el número es insignificante, porque la cantidad de judíos que habían prosperado y se multiplicado en Babilonia eran muchísimos, así que tan solo un remanente del pueblo vuelve a Judá, el resto se quedan todos en Babilonia. Hubieron 2 éxodos, este es el primero con Esdras, y después viene el segundo con Nehemías. Muy bien, entonces se dieron ofrendas voluntarias. El rey pidió que se dieran ofrendas voluntarias, dice los versículos 68 al 69 del capítulo 2. Y algunos de los jefes de cabezas paternas, cuando vieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Así que hubieron ofrendas voluntarias, como siempre lo hemos visto, en la edificación del templo en el desierto, en la edificación de Salomón. Dios aceptó ofrendas voluntarias para la edificación de todos sus templos. El patrón es exactamente lo mismo. En Esdras capítulo 1, los versículos 7 al 11, nos da un detalle importante. Dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Así que encontramos que algunos de los utensilios de oro y de plata el rey se los devuelve para que ellos los lleven de vuelta a Jerusalén y van a ser usados en el servicio. En Esdras capítulo 3, versículos 1 al 7, se nos muestra, se dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El mes séptimo es el mes de la fiesta de las trompetas, del día de expiación y de los tabernáculos. Así que ellos se juntan el primer día del mes séptimo, que es la fiesta de las trompetas, para restablecer el altar. Dice el versículo 2, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová.
Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Así que comienzan ellos restablecen el altar, lo ponen sobre sus bases en la misma posición donde había estado el altar en los días de Salomón. Hemos de recordar que el templo va a ser reconstruido en el mismo lugar donde había estado el templo de Salomón. Se van a usar los mismos, probablemente los mismos fundamentos, lo van a reparar y de ahí lo van a construir hacia arriba. Y el altar es lo primero que se ofrece, lo primero que se pone en lugar en el séptimo mes. En el primer día del mes se comienzan a ofrecer sacrificios y luego ellos celebran la fiesta de los tabernáculos, que es en el 15 día del mes séptimo. Así que ahí comienza la historia de la reconstrucción de el templo que se llama el templo de Zorobabel. El templo de Zorobabel. Este es el templo que va a estar en pie cuando Cristo viene. Y es el templo que más tarde es destruido por los romanos. Es el templo que duró más tiempo que cualquier otro templo. Pero lo vamos a dejar ahí, porque ya se nos pasó la hora. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Bueno, Gustavo, ¿tienes pregunta? Sí, ahí está, no podía enganchar. Pastor, el pastor Juan Zurroaga acaba de sacar un video en España, contando, haciendo una búsqueda del arca perdida, y él afirma de que Jeremías nunca lo escondió en una cueva. Me llamó la atención porque nosotros crecimos con la historia de que Jeremías y los dirigentes de esa época la escondieron y hasta el día de hoy está escondida. Pero él dice que no, que eso es una leyenda dentro de... Pero no es leyenda, si está escrito en el espíritu de profecía, ¿cómo va a ser leyenda? Por eso le digo, me llamó la atención. Yo después en privado le mando el vídeo para que usted lo vea, porque es un vídeo que de la iglesia adventista, pero Bueno, ¿tiene no es alguna video de cita? ¿Tiene es de un alguna cita pastor. donde aparece Jeremías? ¿Cómo? ¿Tiene alguna cita de la que recién mostró donde aparece Jeremías? Porque ahí no aparece la palabra Jeremías, aparece que un grupo de No aparece hermanos, la de palabra de personas, digamos. Jeremías. Entonces no debiéramos concluir que Jeremías, porque la hermana de White no dice que fue Jeremías, dice que fueron hombres consagrados que la tomaron y la escondieron. Deben haber sido sacerdotes porque no se le permitía a nadie más Claro, sacarlo, a tocar eso, así que deben haber sido sacerdotes, pero ella es bien clara que fue escondida en una cueva y que está escondida hasta ahí y que nunca más le va a ser devuelta a Israel. sí. No, yo pienso así Ahora, como usted, pero me sorprendió eso. es que no es pensar como yo pienso, lo que el espíritu de profecía lo dice, eso es la verdad. Ahora que el pastor ande con otras ideas, eso es cosa de él, pero el espíritu de profecía lo dice claro. Cuando algo está escrito en la Biblia o en el espíritu de profecía, ya queda sentado. No es necesario hacer conjeturas en cuanto al asunto. Gracias. Hay un arqueólogo adventista, ya murió, Ron Wyatt, yo no sé si ustedes han escuchado de él. De Tennessee. Él dice haber encontrado el arca, sacó algunas fotos y todo, pero nunca quedó concluso. Él gastó casi todo su dinero tratando de obtener el permiso para poder excavar la cueva que está, y él dice que es una cueva que está debajo de donde Cristo murió. De la cruz.
Eso, él mostró algunas fotos, pero las fotos no son claras como para ver. Él la vio 2 o 3 veces, entró al lugar y la vio, pero nunca se le permitió revelarla porque Dios la tiene guardada. Si es que es verdad lo que él dice y todo el mundo que lo conoció a este hombre, sus hijos y hermanos de iglesia que lo conocieron, e incluso otras personas de otras denominaciones que lo conocen, testifican de su honestidad y de que nunca cambió su historia y que otros descubrimientos arqueológicos que hizo, que fueron varios, él descubrió El el arca. paso donde Israel cruzó en el Mar Rojo, él descubrió Sodoma y Gomorra, hizo varios El arca de Noé. descubrimientos, bien, el arca de Noé también, así que bueno, pero la evidencia es pobre que él dejó en cuanto a tangible, pero de que está escondida en una cueva, el espíritu de profecía lo dice claramente, así que no es necesario conjeturar en cuanto a eso. Okay. Muy bien. ¿Hay alguna otra preguntita por ahí? Si no, terminamos. Pastor, ¿y por qué le llaman el templo de Herodes? Porque en el año 20 antes de Cristo, Herodes invirtió dinero en el templo restaurándolo y engrandeciéndolo. Entonces, a ese templo que estaba hecho en la base del templo de Zorobabel, históricamente se lo llama el templo de Herodes. Pero es el mismo templo. Herodes no construyó un nuevo templo, sino que hermoseó el templo de Zorobabel y lo hizo más grande. Ese es el templo cuando gracias. Jesús vino. Ese es el templo donde Jesús se lo presentó y todo eso. Pero es el mismo templo de Zorobabel. El que se destruyó. Ya. Claro. Gracias. Pastor, aquí hay una pregunta de Augusto, dice, Pastor, ¿solo la iglesia adventista tiene el conocimiento del santuario? Sí, el conocimiento del santuario, solo la iglesia adventista lo tiene. No hay otra denominación, otra iglesia que como iglesia tengan en el corazón de sus creencias el conocimiento del santuario. Hay otras iglesias que creen en cuanto al sábado, el estado de los muertos. Hay otras iglesias que comparten alguna de nuestras enseñanzas, pero no hay otra iglesia que tenga el conocimiento del santuario y el conocimiento del juicio investigador como nosotros lo tenemos. Muy bien, entonces oremos y terminamos. Querido Señor, gracias por permitirnos estos momentos gratos de camaradería, de compartir, Señor, a pesar de que a veces estamos, Señor, en desacuerdo en algunas cosas. Está bien, Padre, somos hijos tuyos, tenemos el derecho de pensar, de escoger caminos, Señor, de acuerdo a nuestra conciencia. Permite que esas cosas no nos separen, Señor, sino que el amor que existe entre nosotros pueda ser un amor de hermanos, Señor. Gracias también por la maravillosa verdad del santuario, querido Padre. Qué lindo es ver cómo tú has dejado la historia de tu templo, Señor, a través de las edades y cómo nos has llamado como pueblo, Padre, a entender estas verdades y compartirlas para que lleguen, Señor, a ser de gran bendición para no tan solo nosotros, sino que muchos otros. Padre, vemos también que así como estaba esa demarcación en el Antiguo Testamento, que cuando el pueblo era fiel, ellos amaban el templo, lo hermoseaban, Señor, los servicios se llevaban adelante, las fiestas se celebraban, se obedecía tu palabra en todo lo que tenía que ver en el templo, pero cuando el pueblo estaba en apostasía, se olvidaban del templo, Señor. El templo era cerrado, maltratado, era dejado de lado. Y Señor, vemos nosotros que como iglesia hemos dejado de lado hasta cierto punto estas verdades maravillosas. Generaciones ya no nos conocen, Señor, dentro de nosotros. Y queremos pedir, Señor, que como tú has prometido, venga un revivamiento en nuestro medio. Que derrames tu espíritu sobre nosotros, Señor. Que el Señor nos limpie, nos reavive
y nos reforme, Padre. Tantas cosas que están siendo permitidas, pero los dejamos en tus manos. Entramos nuestros ojos en ti y obtenemos, Señor, esperanza y fortaleza a través de tu palabra, sabiendo de que, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor, la iglesia remanente no fracasará, sino que tú la librarás y la llevarás a victoria, Señor. Y queremos ser parte de aquella victoria, Padre. Queremos ser parte del pueblo fiel que va, Señor, recibir a Cristo cuando venga. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos al separarnos, sé con ellos. Dales paz en el corazón. Dales fortaleza para caminar contigo, Señor, no importa lo que pase. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Un abrazo para todos. Gracias, pastor. Chao, chao.